Bendiciones, mis amados hermanos, en esta preciosa tarde de hoy miércoles. Le damos gracias al Señor una semana más en las manos del Señor, en victoria, en gozo, hablando el lenguaje del reino, porque Dios ha sido fiel, fiel, fiel. Miren, mis amados hermanos y hermanas, el Salmo 40 es un cántico, es una alabanza por la liberación divina. Así está, según el comentario de la versión Reina Valera. Y ese salmo, interesantemente, comienza diciendo: pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación. Perdón, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán, dice la palabra, y confiarán en Jehová. Y luego dice: bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza. Pudiéramos leerlo completo, pero este salmo particularmente habla, o más bien el salmista habla de cómo se sentía específicamente bajo las circunstancias en que se encontraba. Y él dice: me encontraba en este pozo de desesperación, me encontraba rodeado de esta circunstancia. Mi estado de ánimo era de esta manera. En otras ocasiones hemos hablado precisamente de este Salmo 40, pero es bien interesante porque él comienza hablando que aún en medio de sus circunstancias, bajo el estado de ánimo en que él se encontraba, con la percepción que él tenía por lo que evaluaba en su entorno, decidió confiar en el Señor y vio la manera progresiva en que Dios intervino con él. Con él. No habla exactamente de las circunstancias ni qué hizo Dios con las circunstancias. Estoy hablando específicamente de los primeros versículos, sino cómo Dios comenzó a trabajar con él y cómo Dios comenzó a tomar de lo que le rodeaba y de la manera en que él había evaluado lo que le rodeaba, cómo Dios comenzó a trabajar en su interior. Y entonces él dice: pues decido esperar en el Señor, decido confiar en el Señor. El resto del salmo es una declaración de fe del salmista, ¿no? Pero el versículo que yo quiero resaltar en esta hermosa tarde y que le pido al Espíritu Santo que lo deje grabado en lo profundo de tu corazón, en lo profundo de tus pensamientos, en lo profundo de tu ser y de tu alma, es el versículo 17, que dice, recuerden cómo inició el Salmo, y dice: aunque yo esté en medio de la aflicción, aunque yo me perciba en un pozo de desesperación, aunque yo traduzca las circunstancias que me rodean de esta manera, aunque yo haga mi propia evaluación y me considere, me sienta o me perciba de esta manera, dice el versículo 17, que es el último: aunque afligido yo, Jehová pensará en mí. Él me tiene presente en sus pensamientos. Y recuerde que aquí hemos hablado en otras ocasiones que el origen de los pensamientos, de la capacidad de pensar, más bien, corrijo, el origen de la capacidad de pensar es espiritual. El Dios que piensa, que planifica, que traza un plan con intenciones, con propósitos eternos, porque todo trasciende en Él, porque Él es eterno y todo lo que fluye de Él
tiene una intención hacia la eternidad, un resultado hacia la eternidad. Por lo tanto, hemos aprendido que la capacidad de pensar nace en ese Dios, tiene un origen supremo, espiritual, poderoso, trascendente y transformacional. Por lo tanto, el salmista dice: aunque afligido yo, aunque me rodeen las aflicciones, aunque viva estas circunstancias, aunque enfrente estas situaciones, algo debemos haber aprendido hasta ahora. En este caso, tú y yo, no el salmista, tú y yo, que podemos mirar en retrospectiva y evaluar y analizar las palabras del salmista, iluminado por el Espíritu Santo, en este nivel de revelación, expresa unas palabras que hoy tú y yo, como la iglesia del siglo XXI, tenemos un entendimiento más amplio por el Espíritu Santo para poder mirar de manera más amplia, profunda las palabras del salmista. Aunque mis estados de ánimo sean influenciados por las circunstancias externas, que no lo puedo evitar, tengo presente que el Dios eterno, el todopoderoso, el creador del universo, el que me formó con propósito eterno, me tiene presente en sus pensamientos. Y como me tiene presente en sus pensamientos, dice él, aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Y como yo sé que él me tiene presente en sus pensamientos, que son propósitos, que son planes, que son intenciones y designios divinos, dice él, entonces declararé que mi ayuda y mi libertador eres tú, Dios mío. Y desde una perspectiva humana, desde un entorno humano, él dice: por favor, no te tardes. Sé que me tienes presente en tus pensamientos. Sé que tú me vas a ayudar. Sé que tú me vas a liberar. Por favor, no te tardes. Él está haciendo eso desde una evaluación humana. ¿Y cuántos de nosotros no hemos estado en ese lugar? Yo he estado en ese lugar en un sinnúmero de ocasiones. Entonces, de lo que te quiero hablar precisamente en esta preciosa tarde es sobre los buenos pensamientos en los tiempos difíciles. Los buenos pensamientos en los tiempos malos. ¿Por qué? Porque los buenos pensamientos vienen de Dios, porque solo Dios es bueno, dijo Jesús. Porque Él es bueno, porque sus intenciones son buenas y son a sus pensamientos, a sus propósitos, a sus intenciones, a los que yo deseo y quiero darle lugar en mi terreno de mis pensamientos, porque sus pensamientos son medicina a mi vida, porque sus pensamientos vienen a nosotros en forma de promesas, en formas de pacto. Sus pensamientos están revelados en su amor infinito hacia nosotros. Por lo tanto, inspiró Dios a través del Espíritu al profeta cuando le dijo: mis pensamientos son pensamientos de bien, son de paz. Cuando el pueblo se encontraba rodeado de unas circunstancias complicadas y que Dios estaba permitiendo para disciplinarlos, pero a la misma vez garantizándole que si confiaban en Él, que si esperaban en Él, que si enderezaban sus pasos, los pensamientos y las intenciones de lo que Dios estaba permitiendo resultaría en bien. Mis amados, no hay razón, no hay motivo para dudar de que lo que me rodea será usado para mi bien, porque Dios ya me lo ha evidenciado en la palabra.
Entonces, colocándonos en el lugar del salmista, aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Son de Él los buenos pensamientos en medio de mis tiempos difíciles y complicados. Entonces, dijo el teólogo Samuel Lee, el que encausa a su voluntad los corazones de los reyes, como las aguas de los ríos, hace también que a su palabra todos los arroyuelos del mundo bañen y fertilicen cualquier tierra, por sedienta y asolada que pueda estar. Entonces Spurgeon dice, hay tres cosas, hay tres principios, tres cosas en el hecho de que Dios piense en nosotros de tal manera que nos proporciona paz, seguridad, confianza, consuelo y fortaleza para seguir adelante en medio de los tiempos que vivimos. Número 1, la frecuencia de sus pensamientos. Dios me tiene presente en sus pensamientos. Dios te tiene presente a ti en sus pensamientos. Y recuerda que sus pensamientos no son puros ideales, sueños, fantasías, imágenes abstractas. Cuando hablamos de los pensamientos de Dios, estamos hablando de propósito, de intención, de un plan favorable, bueno, perfecto para ti, que es su voluntad. Por lo tanto, mi amado hermano y hermana, el primer principio que debemos aprender es la frecuencia de los pensamientos de Dios. Dice su palabra, has aumentado, oh Dios mío, tus maravillas. Aquí mismo en este Salmo 40 y dice, y tus pensamientos para con nosotros no es posible contarlos. Son innumerables, son infinitos. Lo que quiere decir es que estamos eternamente presentes en sus pensamientos, en su amor eterno. No hay cese de los buenos pensamientos del Señor hacia ti, hacia mí. Dice la palabra del Señor en el Salmo 139, versículo 17 y 18. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán grande, dice, es la suma de ellos. Si los enumero, o sea, si llegara a enumerarlos, se multiplican cada vez más. O sea, trato de ponerle números, pero no puedo porque se multiplican cada vez como la arena. Despierto y aún estoy contigo. Por lo tanto, mi amado hermana y hermano que estás ahí conectado, la frecuencia de los pensamientos de Dios hacia ti, para tu bien, para el cumplimiento de su propósito, están eternamente presentes y no se pueden contar. El salmista dijo, aunque afligido yo, aunque necesitado, me consuela saber que tú me tienes presente en tus pensamientos, que soy parte de tu propósito y que tú vas a cumplir tu voluntad agradable, perfecta sobre mi vida. Punto número 2. También observamos aquí la sabiduría de los pensamientos de Dios. No solamente que son innumerables y no se pueden contar, es la profundidad de la sabiduría de Dios en sus pensamientos. Bien dice la palabra en el Salmo 92:5, cuán grandes son tus obras, oh Jehová, y muy profundo tus pensamientos.
Y dice la palabra, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos mucho más elevados que vuestros pensamientos. Créeme, Él sabe cómo manejar y cómo usar todo lo que está a nuestro alrededor y aplicarlo para nuestro bien, para nuestro crecimiento, para nuestro aprendizaje. Su sabiduría no tiene límites para nuestro bien. Cuando Dios piensa en ti, Él sabe perfectamente cuál es tu situación, cuáles son los peligros que te rodean, cuáles son tus necesidades más profundas y reales. Asimismo, observa la eficacia de sus pensamientos sobre cualquier asunto que te rodea a ti. Sus pensamientos, repito y reafirmo, son planes y son propósitos. Por lo tanto, no importa lo que estés enfrentando o viviendo, Dios te tiene eternamente presente en sus pensamientos y sus pensamientos están empapados en sabiduría para el conocimiento que tiene Dios sobre tus circunstancias, aplicar con eficacia su sabiduría para que eso resulte en tu bien. Y el punto número 3, el que piensa en ti es un Dios que está a tu alcance, porque está contigo. Está en ti en forma de espíritu, te acompaña no solo en tu interior para ayudarte a manejar con tus estados de ánimo, sino que te acompaña en tu entorno para ayudarte a hacer evaluaciones correctas de lo que tú estás enfrentando. Y no solo eso, que está para darte la mano, para consolarte, para asistirte, para abrazarte, para acompañarte. Él es un Dios que está a la mano, por decirlo de otra manera. Entonces, Él tiene todos los sucesos que ocurren en esta tierra bajo su dominio. Están bajo su gobierno, bajo la providencia divina, el Dios que todo lo ve, que todo lo sabe y que todo lo puede. Y para el cumplimiento del propósito de Él en tu vida, Él es el Dios de toda gracia. El consejo de Jehová, dice la palabra, permanecerá para siempre. Los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Salmo 33, 11. Y como te dije ahorita, dijo a través del profeta Jeremías, yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón, y yo seré hallado de vosotros, dice Jehová. Entonces, en cuanto a mí, dice otra versión de ese Salmo 40, 17, en cuanto a mí, soy una pobre alma en necesidad, pero sé que el Señor cuidará de mí. Tú eres mi ayudador, tú eres mi libertador, no te tardes. Son expresiones humanas porque pensamos en nuestra evaluación que Dios pudiera llegar tarde. Incluso hemos escuchado expresiones que Dios no llega tarde ni llega temprano. Él tiene un tiempo establecido para todas las cosas.
en ese tiempo redentivo de Dios, conocido como el Kairos de Dios, porque en Él no hay tiempo y la palabra tiempo no la podemos definir en Él, que es el eterno. Por lo tanto, se mueve en la eternidad y en la eternidad estableció tiempos y temporada para el cumplimiento de su propósito, de sus planes, y ese se llama el Kairos de Dios. Entonces, mis amados hermanos y hermanas, por lo tanto, sus tiempos son perfectos. La realidad es que Él no llega tarde, ni tampoco antes de tiempo. Sus tiempos son perfectos. Recuerda, Él es el Dios que todo lo ve, todo lo sabe, todo lo puede, y tú eres un hijo o una hija, amado o amada, del que te ama profundamente y quien tiene cuidado de ti. Si tú iniciaste este día o esta semana como el salmista en sus primeros versículos, en un pozo de desesperación por la circunstancia que te rodeaba, yo te invito a que llegues al final de ese salmo, en el versículo 17, para que tengas presente en tus pensamientos que Dios te tiene presente en sus pensamientos, y sus pensamientos son de bien en medio de los tiempos difíciles que vivimos. Por lo tanto, recuerda, hay buenos pensamientos en los tiempos malos. ¿Cuáles son los pensamientos de Dios? Hazle espacio en el terreno de tus pensamientos para que sus promesas, su palabra, su fidelidad gobierne sobre tus pensamientos y cambie tu estado de ánimo y puedas ver el asunto que te rodea desde su perspectiva, planes, propósitos, intenciones y designios que resultan en bien para ti. Oramos al Señor. Eterno Dios y Padre Celestial, gracias por tu palabra. Gracias por tus promesas, gracias por las enseñanzas, los principios que encierran tu palabra y que son comunicados a nosotros a través de tu Santo Espíritu, revelándonos tus intenciones, tus propósitos, tus planes, tus pensamientos a nuestra vida para encontrar paz, calma, sosiego, consuelo, fe y esperanza en medio de los tiempos difíciles. Por lo tanto, Señor amado, en esta preciosa tarde, abraza a mis hermanos en la fe, abraza a cualquier persona que se haya conectado en esta hora, en este momento, y que esta palabra, Señor, les sea revelada y tu amor les sea revelado, tus cuidados, Señor amado, sobre su vida, tus planes y tus propósitos eternos, y de esta manera puedan encontrar nuevas fuerzas para continuar adelante. En tu nombre oramos y te damos gracias. Amén, amén y amén. Sean todos bendecidos y bendecidas en esta hermosa tarde.